Ya. Como asistencia. Después de esa hora ya marca atraso. Solamente cuando pongo enviar asistencia y ahí se me fue, nada más, ¿no? Sí, ahí se abre un enlace donde hay que seleccionar la letra P de presente. Sí, ya está, gracias. Ya, y eso es todo. Ya, se fue. Empezamos, Francisco. No Sí. quiere abrir el enlace, no se puede abrir. Ingresen por el aula virtual entonces directamente, por donde ingresan a coger el enlace para la clase, por allí mismo pueden ingresar a buscar la asistencia. Sí, aquí en chat todo bien. Doctor Plácido. Señor, ¿cómo le va? Por aquí tratando de hacer algo. Como que se llama Hermanos Olinda Castillo, ¿qué es? Si a quién le pone, ya mismo va a cambiar, sí. Ah, ya. Es que cuando mi hijo le coge, le pone otro nombre, entonces eso tengo que estarle. Sí. Estamos en la misma. Ya. A ver. Aquí donde dice presente. La letra P, estimado Plácido. La P de Plácido. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Y puntualmente Hola. para allá. Buenas Buenas tardes, tardes. Karencita. Buenas tardes, compañeros. Compañeritos, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. Hola, buenas tardes. compañeros. Una buena tarde para todos. Aquí estoy puntualito, así no me ponen falta. Marquen la asistencia, entonces. Entren y marquen la asistencia, por favor. ¿Dónde? Es que yo no sabía eso. A ver, ¿dónde es que se marca eso? En el aula virtual, compañero. Ah, Ya les bueno. voy a colocar aquí el enlace para que voy a estar copiando el enlace cada 5 minutos para que lo puedan ver, ¿ya? Venga, te paro bola. Eso, pon a ver. Ya voy, aquí voy. Dame un segundo. Oye, ¿y Plácido qué es tu ayudante de cátedra? ¿Es tu asesor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Siempre lo veo ahí presente junto a ti. Ah, Claro. Seguro que sí, pues. No digas, no te pongas celoso. él es un hombre muy serio, pues. No diga eso, usted ya pone en duda, ¿no? Ya, ahí está el enlace, compañeros, para marcar la asistencia. Ahí está. Sí. Recuerden que pueden hacerlo entrando directamente por el aula virtual, sin necesidad del enlace. Esa aula virtual, créeme, hermano, que es poco amigable con los usuarios. Es una de las aulas más amigables. La nuestra es bastante arisca. Chica, ten presente eso. ¿Y aquí dónde agarro? Pues? Estamos jodiendo el tratamiento. ¿Qué me decían? Ahí dice. Empecemos, Pancho. Sí, por favor. Bien, compañeros, buenas tardes con todos y con todas. Hoy vamos a tener una temática de mucha importancia como lo es los hitos del proyecto y el mapa de actores, los cuales son fundamentales para poder sistematizar una experiencia desde la planificación. Antes de iniciar quisiera hacerles algunas recomendaciones. El día de hoy vamos a agregar dos apartados al taller. Debido a la situación de que estamos en proceso de evaluación, pasando notas, limpiando, barriendo, trapeando, cocinando, brincando y demás, entonces hemos ampliado la fecha del taller hasta el domingo de esta semana, de tal manera que todos podamos cumplir y agregar las dos actividades que se están adicionando a ese proceso, que es justamente lo de hoy, el mapa de actores y el mapa de actores y los hitos del proyecto. De tal manera que nosotros podamos darnos el avance hasta ese momento y poder continuar con nuestra actividad docente sin que esto se convierta en una carga más. Por otro lado, es importante recordarles que en este espacio todos estamos en rol de docente, en roles de estudiantes, de participantes de este curso. Por lo tanto,
en la participación dentro de las actividades que tenemos que desarrollar, todos, estudiantes y profesores que forman parte del grupo, deben estar en las mismas condiciones de participación y de actuación dentro de los talleres. En este momento aún no estamos haciendo el proceso de formación de expertos que estamos planificando. En esta fase, todos estamos en rol de participantes, por lo tanto, todos debemos cumplir con las actividades que se van proponiendo a lo largo del curso. Es decir, las actividades requieren de la participación del profesorado y del estudiantado en modalidad de taller. Recuerden que un principio del aprendizaje cooperativo, o en este caso del aprendizaje colaborativo, que es lo que estamos haciendo, es la igualdad de roles en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en este momento nos despojamos del rol de profesores y nos volvemos estudiantes todos para poder trabajar en armonía y en igualdad. De tal manera que todos generemos aprendizajes y construyamos aprendizajes en este proceso de sistematización. Solo para recordarles, cada 2 minutos estoy colocando el enlace de la asistencia en el chat para aquellos que vayan ingresando. Recuerden marcar la asistencia. Hasta las 2:10 va a marcar que está presente a tiempo. A partir de las 2:10 hasta las 2:30 va a marcarnos atraso. Y a partir de esa hora ya la clase técnicamente ya marca como una inasistencia. Hoy vamos a tener una inducción teórica al trabajo que vamos a hacer y a continuación nos vamos a separar en grupos. Los grupos van a ser aleatorios, no específicamente va a ser el grupo con el que usted está trabajando. Vamos a tener una dinámica bastante aleatoria con relación al trabajo práctico de esta lección. De tal manera pues que ya de un momento, cuando lo indiquemos, seremos separados en grupos más pequeños para poder colaborar en la aplicación práctica de este tema que es de mucha importancia en el proceso de sistematización. Bienvenidos y bienvenidas, compañeras. Dejo con ustedes a Yesenia, quien el día de hoy será nuestra expositora. Yesi, tienes la palabra. Gracias, Francisco. Bueno, pues como dice Francisco, este tema es de mucha importancia debido a que es importante la identificación de los actores en cada uno de los... cuando nosotros ya vayamos a trabajar con nuestro proyecto. Entonces, el tema de hoy es hitos y mapa de actores en la sistematización. Bueno, pues, ¿qué son los hitos? Desde la dinámica de una sistematización de experiencia y cualquier tipo de evaluación también de proyectos, incluso en el diseño de los proyectos también se pueden marcar hitos que permitan dinamizar la intervención. Entonces los hitos son etapas dentro de un proyecto en el cual a los ejecutores del mismo podrían ir cambiando de una manera y modificándolo. En temas de sistematización de experiencia, los hitos que marcan un proyecto y que han servido para modificar ciertas etapas o ciertas estrategias dentro de una intervención, nos permite dinamizar, ampliar el conocimiento para conocer el por qué, el cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. También se identifica un nuevo conocimiento en cada hito, porque el hecho de tomar decisiones implica que el equipo ejecutor y los que participan como beneficiarios o como parte de la intervención han ido cambiando en sus entendimientos. Por eso es importante establecer el marco conceptual de un proyecto que ya mismo lo vamos a revisar, que les he traído 2 ejemplos. También permite analizar posibles modificaciones del proyecto, como ya se los había dicho anteriormente, y cuando se lo realiza dentro del diseño de una intervención,
nos permite tener el control del cumplimiento de los proyectos. Puede ocurrir de que un proyecto en el momento de ser diseñado no ha estado contemplado el diseño de los hitos. Sin embargo, en cada momento de la intervención, de acuerdo a la ejecución o los logros de los objetivos específicos, nos van a permitir conocer los picos que han tenido cada uno de ellos. Y otro aspecto muy importante, que los registros de seguimiento y monitoreo de un proyecto nos permiten analizar e identificar los hitos siempre y cuando no hayan sido tomados en cuenta en el punto de partida. Entonces, mirando esta foto, un hito, pues se hace una línea de tiempo y se establecen los objetivos que se habían trazado, sea de forma trimestral, semestral, quimestral, bimestral, como haya sido diseñada la intervención, y se van estableciendo los hitos que vamos a ir encontrando dependiendo de la documentación y del levantamiento de información que los grupos focales y de las entrevistas individuales nos han permitido correlacionar entre lo que estaba planificado, en lo que se ejecutó y cómo la gente lo mira, cómo la gente lo vivió. El mapa de actores, pues, es una técnica que es utilizada mucho en estos procesos de sistematización porque es necesario conocer cómo las personas participaron en una experiencia. Eso implica identificar actores directos, indirectos, neutrales, excluidos, oponentes y perjudicados. Pensemos que cuando si es, por ejemplo, un proyecto de vinculación y se toma como herramienta el marco lógico siempre nos va a dar, en la primera etapa de diagnóstico, el análisis de involucrados dentro de una participación y elaboración de un proyecto. Entonces, y si no lo tenemos, pues, es necesario identificar cada uno de los actores que han participado en una intervención. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta las personas que de alguna manera han estado en oposición en una propuesta, también son importantes tomarlos en cuenta porque es necesario conocer el por qué sucedieron las cosas. Entonces, una vez que ya están identificados los grupos o las personas, es necesario colocar los nombres y apellidos de las personas y los grupos y los nombres correctos de la intervención, porque es necesario conocer cuáles han sido sus intereses por los cuales se involucraron en un proyecto, cómo percibe el problema esa persona o el grupo que está representando, y los recursos y mandatos que esa persona cómo intervino durante la ejecución del proyecto. Entonces, el mapeo es una técnica que permite identificar los participantes de un proyecto. Se evidencian también los roles de los participantes, porque puede suceder que un participante pueda tener dos roles distintos dentro de la ejecución, como por ejemplo, nosotros los profesores, en este caso. Nosotros somos garantes de derechos, impartimos clases, compartimos clases con los estudiantes y en ese momento somos profesores. Pero en este espacio en donde hay profesores y estudiantes, nosotros tenemos un rol distinto y es que todos somos participantes y estudiantes de esta capacitación. Entonces, nuestros roles dentro de una intervención pueden cambiar dependiendo de la responsabilidad que a uno le consigne dentro de un proyecto. Y lo más importante dentro de una sistematización de experiencia es que el mapeo de actores debe de ser participativo. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos evidencias en informes, el mismo diseño del proyecto o de la actividad que hayan escogido, hay que identificar los actores. Y luego que hemos
hemos compilado información primaria, debemos trabajar con las personas que intervinieron en el proyecto para ver cómo ellos han concebido su participación dentro del mismo. Entonces, existen consideraciones que hay que tomar en cuenta en el momento del levantamiento de este mapeo. Como por ejemplo, identificar los sectores. ¿En qué ámbito está? Si es un escenario político, técnico, comunitario, educativo, etc. La parte disciplinaria es otra de las consideraciones porque hay que saber qué roles profesionales existen o que colaboraron técnicamente dentro de la intervención de un proyecto. Las relaciones, ¿cómo fue? ¿Fue colaborativa? ¿Fue de confianza? ¿Tuvo alguna tensión, un conflicto? Por eso que es importante identificar los opositores o de las personas que estaban inconformes en la ejecución de una experiencia. Y también si esa relación fue intermitente, quiere decir que participó a veces no participó, a veces su nivel de intervención fue alta, a veces fue baja. Entonces hay que identificar claramente cómo han sido cada una de las relaciones de los actores. El nivel de poder. Cuando hablamos del nivel de poder, nos referimos para saber qué tipo de incidencia ha tenido. Por ejemplo, a nivel comunitario, las relaciones de poder siempre se van a identificar quiénes están en una dirigencia, quiénes llevan a cabo las asambleas, si hay participación del GAP, si hay participación de los representantes de los diferentes ministerios que se encuentran interviniendo en una comunidad, como las escuelas, y está el Ministerio de Educación. Si es un centro de salud, es el Ministerio de Salud. Entonces, ese tipo de poder que hay que ver cómo es que ellos incidieron de manera positiva o negativa, y también una de las recomendaciones que hablan los expertos es que hay que considerar que en el momento del análisis tengamos que tomar ciertos términos como alto, medio y bajo, cómo ha sido el nivel de poder. Pensemos que en cada intervención, si es a nivel comunitario, se pide que se trabaje fuertemente en el empoderamiento comunitario. Y eso, uno de los componentes del empoderamiento es apropiarse de lo que se ha evidenciado como problema y cómo podemos intervenir o cómo podemos participar, y también cómo participamos en relación a la toma de decisiones. Entonces, el nivel de poder tiene, además de la característica que sea alto, medio y bajo, es cómo las tomas de decisiones de los diferentes actores o sujetos que participaron en un proyecto, se los puede identificar de esa manera. Y el posicionamiento es saber si esa actividad o si esa intervención ha tenido incidencia, sea a nivel comunitario, zonal o regional. Como por ejemplo, vamos a suponer que Ciencias de la Educación tiene un proyecto comunitario de alfabetización. Entonces, lo toma la carrera de Educación Básica y lo vamos a trabajar desde las horas de vinculación con la comunidad, que los estudiantes deben de realizar esas prácticas. Entonces, en ese momento vamos a saber si solamente se quedó a nivel de la universidad como parte de los requisitos de los estudiantes y de la intervención de acuerdo a la pertinencia se realiza, o si realmente tuvo un impacto a nivel de la comunidad y resulta que se enteró el GAP y el GAP interviene desde un convenio con la facultad para hacer extensivo la alfabetización. Y ya no solamente va a ser a nivel de una comunidad o 3 comunidades, sino que el GAP, junto con el apoyo de alianzas entre la universidad y el GAP y otras
instituciones que colaboren van a intervenir. Entonces, la incidencia es importante porque tenemos que identificar si fue fuerte, medio o débil. ¿Qué posicionamiento tuvo ese proyecto, si realmente fue de impacto? Entonces, cuando trabajamos dentro de un mapeo de actores, hay que tener ciertas leyendas que nos permitan ir construyendo con las personas que han participado en un proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos en sectores público, privado, académico, social, medios. Y estos medios se refieren a los medios de comunicación. Entonces, a cada uno se le asigna un logo que nos permita poderlo plasmar dentro de una figura que ya les voy a mostrar. Entonces, los niveles están caracterizados en N1, N2 y N3. Significa actores con capacidad de decisión, el N1, N2, actores con influencia pero sin capacidad de decisión, y N3, actores con poder de veto. Entonces, cuando nosotros diseñamos un proyecto de intervención social, comunitario, tenemos que ver que identificar los niveles de actores que van a participar, y eso se hace desde el inicio del diseño de un proyecto. En el caso que no lo tuviéramos, pues tendríamos que identificar qué poder de decisión tuvieron cada uno de los actores, incluyendo, vamos a suponer que es un proyecto de las prácticas preprofesionales, por ejemplo. Para que nosotros vayamos a la práctica preprofesional con nuestros estudiantes, tiene que haber un convenio interinstitucional. Y de ahí saber quiénes están a cargo, liderando cada uno de los estamentos. En este caso, si los primeros acercamientos los puede hacer la directora de carrera, luego la decana y luego el rector. Entonces se van viendo los niveles de intervención y de poder la toma de decisiones que tienen sobre XY situación. Las relaciones están manifestadas de la siguiente manera. Primero, pues, se pone un icono que nos permita que podamos identificar qué es colaboración. Este, por ejemplo, que tiene aquí como un sol, un rayo, un destello, una estrella, es tensión. Intermitencia, este de aquí, que nos permite saber si ha participado continuamente o no, o si solamente por etapas. La ausencia de relación, sin flechas. Y la última, que es la influencia sobre. ¿Sobre qué? Si es a nivel público, a nivel privado, académico, social o medios. Entonces, cuando nosotros trabajamos a nivel ya con los actores, con los diferentes actores, pues vamos colocándole, vamos explicando qué significa cada una de estas figuras y nos va a permitir analizar participativamente con los miembros y el equipo sistematizador para conocer cómo ha sido a nivel provincial, nacional, regional, local. Entonces, este tipo de dinámica nos permite conocer también el sentir de las personas que participaron en una experiencia. Los niveles de apoyo, si son fuertes, medios, bajos, y estos de manera gráfica nos permite identificar y ver de una manera objetiva lo que un proyecto pudo intervenir y cómo los actores tuvieron diferentes roles y que pudieron alcanzar XY objetivos. Y esta es otra, la misma identificación, solamente que aplicado al ejercicio anterior. Y esto sí es importante de poder entender, que el primer paso que debemos hacer para poder identificar los actores es acudir a las fuentes primarias. Por ejemplo, encuestas, entrevistas, revisión de documentos, el diseño, los documentos e informes de seguimiento y monitoreo de intervención, la utilización de medios alternativos como blog, redes sociales, etcétera, reuniones con el equipo ejecutor y participantes del proyecto, visitas de observación directa. Todas esas fuentes primarias que son importantes para poder
realizar una sistematización de experiencia. Entonces, ahora les voy a presentar un ejercicio que lo hice hace mucho tiempo. Permite una consulta. Sí. ¿Cómo? Me permite una consulta, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, cuénteme. Nosotros en nuestro grupo estamos tratando de sistematizar una experiencia de una carrera que ya cumplió su etapa, o sea, que terminó. Dentro de esta carrera, nosotros tuvimos unas ayudas, intervenciones extranjeras. Por ejemplo, tuvimos la Embajada de Estados Unidos, tuvimos unos expertos de Argentina y también unos expertos en Cuba. La carrera que ya se culminó, una carrera de inglés que la manejamos acá en la extensión del Carmen. Entonces yo estoy trabajando con mi equipo, con mi grupo, sobre la sistematización de estas experiencias, de estas vivencias. Entonces, hablando de los actores, usted habla sobre el mapeo de los actores, me pongo a pensar, bueno, la parte técnica que nosotros creamos se ubicó aquí en la extensión del Carmen en un laboratorio de inglés, gracias justamente a la intervención técnica de unos señores que vinieron de Argentina, con los cuales nos ayudaron y se ubicó el laboratorio de inglés. Luego, para algunas pensábamos comprar unos softwares, unos libros, y también tuvimos la presencia y la ayuda de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, esas intervenciones que tuvimos, la primera la puedo ubicar en el sector técnico, y la otra, que es de la Embajada, no la puedo ubicar, Yesenia. Dependiendo de los intereses que haya tenido en el proyecto, que era un actor directo o indirecto. Bueno, nosotros entendemos que el actor sea directo, porque necesitábamos justamente la ayuda. Entonces, en ese lo pongo en la parte directa. Pero él también intervenía o era de colaboración. Colaboración. Entonces, indirecto. Porque los directos son aquellos que son responsables o son los que reciben el beneficio directamente. Entonces, dentro de un proyecto nosotros tenemos alianzas. Y esas alianzas pueden ser ONGs, el mismo Estado a través de otras instituciones públicas, sino que hay que establecer cuáles han sido sus intereses dentro de ese proyecto, en este caso de carrera. ¿Cuál era su afán? ¿Por qué querían intervenir? ¿Por qué querían apoyar? Entonces, ¿qué ganaba? ¿Cuál era su interés? ¿Qué ganaba esa organización? ¿Será que tenían la posibilidad de haber un intercambio entre estudiantes de esa carrera con esa institución? Todo eso hay que poner, porque eso les va a permitir saber los niveles de poder que tenían dentro de toma de decisiones en la intervención. Entonces, todos tienen que enlistar, líder. Tienen que enlistar e identificar los intereses. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta de algún colega? Si no, vamos a continuar en la revisión de una experiencia que participé hace mucho tiempo. Y cuando uno inicia una sistematización de experiencia, es necesario poder identificar los actores mediante los entendidos también de un proyecto. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en este proyecto que se llamaba Protección Comunitaria frente al Abuso Sexual, que trabajábamos directamente con el eje de protección, todos los derechos de protección de la niñez establecidos en el Código, amparados en nuestra Constitución, en la Declaración de los Niños, etc. Definimos 3 momentos de esta intervención. Entonces estaba el eje de prevención, todas las instituciones que tenían como responsabilidad y corresponsabilidad la participación de este proyecto. Luego tenía el otro componente, ya Dayana te voy a dar la palabra, la exigibilidad y la restitución. Entonces, todas las instituciones que participaban dentro de
dentro de este proyecto teníamos que dividirlas en estos 3 ejes. Luego teníamos que hacer el listado e ir estableciendo el rol, porque teníamos que definir cuál era el interés que tenía cada uno de los participantes o actores, no participantes, actores que intervenían en este proyecto. Entonces, por ejemplo, trabajábamos directamente con la DINAPEN, con los Centros de Protección de Derechos, Fiscalía, la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, el juzgado de la familia, instituciones de acogimiento familiar, el Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Educación, Defensorías, tendencias políticas, todos los que de alguna manera desde el Estado estaban interviniendo. Y también la Defensoría Comunitaria, como los diferentes estamentos que participaban con sus representantes en cada uno, nos tocó identificarlos, ver en qué eje nosotros los podíamos situar. Y dependiendo a eso, teníamos que empezar ahora a identificar sus intereses, toda esa etapa de identificación acá. Vamos a irnos aquí. Para poder identificar cuáles eran los directos, indirectos, excluidos, oponentes, porque también tuvimos oponentes y el oponente fue la iglesia, porque una de las actividades era brindar educación de la sexualidad. Entonces, teníamos oponentes fuertes, pero que tocó hacer alianzas para que no sean un obstáculo dentro de la intervención de este proyecto. Y esta fase que el compañero estaba preguntando es muy importante, saber cómo cada uno de los actores van interviniendo y cuáles son sus intereses de acuerdo a el problema que se ha identificado. La compañera que estaba levantando la mano. Dayana, me parece, que tenía levantada la mano. Parece que se equivocó. Bueno. Entonces, si tienen ustedes alguna pregunta, me gustaría que la hagan ahora porque queríamos explicar también sobre cómo hacer el marco conceptual de la actividad que estamos pendientes por hacer. Para que vean cómo se tiene una vinculación o una coordinación. Identificar el marco conceptual y luego pasar a identificar los actores y los hitos dentro de una intervención que nos pueda servir como sistematización de experiencia. Buenas tardes, compañera Yesenia. ¿Cómo está? Una consultita. Los actores, usted mencionó 5 características, como quiera. Estas características o atributos pueden variar. Pueden haber unas 6, 7. Claro, van a cambiar dependiendo de la intervención, el proyecto que hayan escogido. De las necesidades del proyecto. Sí, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Por eso que es importante, así no utilicen el marco lógico, partir de un diagnóstico. La parte de diagnóstico de una intervención es importante, porque es el que asegura dentro del diseño para un proyecto de intervención, es el que se asegura la eficacia y la efectividad de la intervención. Y cuando nosotros decidimos evaluar o sistematizar una propuesta, para la evaluación nos va a servir de mucho y para la sistematización igual, porque identificas los actores, sabes cómo participaron, qué niveles de poder tuvieron, cuál fue el posicionamiento, si vamos a suponer que en un proyecto que fue evaluado no se pudo evidenciar el impacto, pero cuando ustedes van a sistematizar la experiencia y ven cómo las personas han cambiado, vamos a suponer que es un proyecto de alfabetización, y se dan cuenta que al menos saben escribir su nombre, saben hacer una firma, pueden defenderse en cuestiones
elementales dentro de la lectoescritura y cómo les cambió la vida, porque no solamente han aprendido algo, sino que les ha elevado la autoestima, son otras personas. Entonces ahí vamos viendo, gracias a la sistematización, podemos identificar otros factores positivos dentro de la intervención de un proyecto. Entonces, disculpe, ¿podría traer un atributo que diga tipo de carrera o carrera en otro atributo del actor? ¿Nivel de educación tal vez? Sí, el nivel de educación, siempre, como te dije, todo va a depender de la naturaleza de la intervención, porque si es educativo, pues lógicamente vamos a tener que tomar una variable que es la formación. Ya, ok, muchas gracias. Sí. Entonces voy a presentarles cómo es un marco. Bueno, el marco legal ya nosotros lo tenemos conocido, que se toman como puntos de partida todos los elementos jurídicos que de alguna manera han sido parte de la intervención del proyecto. Entonces, esa parte no se las voy a tocar porque no lo vamos a ver, pero lo que sí vamos a ver es cómo se desarrolla el marco conceptual. Entonces, dentro de una intervención existen ciertos elementos que direccionan la dinámica epistemológica, que define, que los enfoques que intervienen, cómo son los entendidos de un proyecto. Entonces, en este caso, tomo el ejemplo anterior, hasta el hecho de poder conceptualizar qué es un niño, una niña, y fundamentarlo con lo que dice la ley a nivel mundial, qué es lo que dice la Convención de los Derechos, qué dice el Código de Niñez y Adolescencia, vamos a irlo plasmando dentro de un documento que nos permitan conocer cómo ellos los conciben, porque puede ser que dentro de la Convención de los Derechos del Niño, niño es hasta 18 años. Para nuestro país, de acuerdo al Código de Niñez y Adolescencia, niño es hasta los 12 años y a partir de ese momento, de 12 a 18, es adolescente. ¿Y por qué lo dividieron así? Porque los juristas y todos quienes estaban construyendo la ley decía que en el Ecuador había un alto nivel de adolescentes infractores. Por lo tanto, para poderlos sancionar, tenían que hacer esa división dentro del código para poder sancionarlos. Por eso está que en el libro cuarto habla de los adolescentes infractores. Como este documento está relacionado a protección comunitaria frente al abuso sexual, entonces, ¿qué se entiende por abuso sexual? Desde las concepciones psicológicas, Convención de los Derechos del Niño, qué dice la doctrina ecuatoriana, qué implicaba eso, cómo esto era concebido dentro del proyecto. ¿Y qué entender de los derechos sexuales? Bueno, porque aquí también se abordaban derechos sexuales y reproductivos, etc. Entonces, todo esto, como uno lo va construyendo a partir de elementos que se dan a través de las capacitaciones y cómo la gente va a ir aprendiendo, cómo lo concibe, eso es gracias a la compilación de la información que uno puede tener dentro de un proyecto. Entonces, el marco conceptual está relacionado exclusivamente a esa correlación de lo que dice, lo que encontramos en definiciones y conceptos y lo que la gente lo percibe, cómo llega a su pensamiento, cómo lo vive. Entonces, esto es un ejemplo de cómo es un marco conceptual. A lo mejor compañeros y compañeras que han participado en proyectos y han llegado a procesos de sistematización, también han de conocer otras formas de cómo
desarrollar un marco conceptual. Que lo pueden hacer hasta menos extenso. Identifican las palabras que han guiado un proyecto y luego lo definen, que puede ser dentro de una matriz de doble entrada. Así de sencillo. Entonces, no sé si Francisco quisieras decir algo con respecto a lo que hemos tratado hoy. Bueno, básicamente es corroborar lo que Jessy está diciendo. No se trata de un marco teórico, se trata de un sistema de conceptos que nos permita a nosotros entender desde qué punto se está leyendo la situación que se va a sistematizar, puesto que mucho más en las ciencias sociales, además de que la naturaleza de la sistematización es de las ciencias sociales, tenemos la tendencia a tener una amplitud conceptual muy amplia, es decir, definimos de diferentes formas muchas veces el mismo objeto, de tal manera que sí es importante saber desde qué punto de vista o desde qué criterio se está tomando en cuenta o se está desarrollando la investigación, o en este caso la sistematización, para poder evitar tener criterios aislados o sesgados del punto de vista de realidad que se está esperando analizar o sistematizar en este proceso. Esa es la importancia del marco conceptual dentro de estos procesos de sistematización. No sé si hubiese alguna pregunta, compañeros, sobre el tema, sobre lo que se va a realizar en el taller, sobre el marco conceptual o sobre los hitos y mapa de actores. Están en uso de la palabra. Mi estimado Francisco. Sí, Joselo, ¿cómo estás? Bueno, no sé, yo creo que sería como para mi compañera Yesenia, sobre una síntesis metodológica para elaborar el mapeo de estos actores. Como la síntesis, algunas matrices que nos permitan direccionar. De pronto, es conocido que partimos, en primer lugar, de delimitar el objeto, ¿no? Sí. De nuestro mapa. Y ahí, ¿qué otros pasos podrían surgir como síntesis metodológica para declarar plenamente a los actores de la sistematización? Sí, no sé si me explico. Sí. Tendríamos que estudiar inicialmente quienes participaron de alguna manera. Solamente pensemos, Joselo, cuando hicimos el rediseño. ¿Cómo nos movimos? ¿Qué hicimos? Uno tiene plena conciencia de que todos participamos, pero no sabemos en qué nivel participamos, ¿verdad? Entonces tenemos el personal docente que está como grupo, tenemos, por ejemplo, a los representantes de la zona 4 cuando fuimos a hablar con los representantes del Ministerio de Educación, identificar cuáles eran sus intereses, cómo percibían ellos los problemas dentro de la profesión de los chicos de educación básica, educación inicial, etc. Entonces, para poder identificarlos, lo primero que tenemos que hacer es la revisión de toda la documentación que se tiene de un proyecto para poder identificar cuáles son los actores. Y luego, cuando empezamos a revivir, porque sistematizar es como volver a vivir, toca acercarse a las personas, inclusive puede ocurrir, Joselo, que dentro de las intervenciones que tú has dentro de los actores que identificaste en la primera fase, de acuerdo a los documentos primarios que tienes, pues resulta que cuando estás conversando, puede ser a través de un grupo focal o entrevistas individuales, te van nombrando otros actores que también fueron parte de esa intervención. Y lo que hace es incluirlo y buscar información para identificar cómo es que él pudo participar dentro del proyecto. Entonces, ese dibujo que les presenté de la circunferencia nos permiten saber de manera objetiva cómo fue, si fue cercano al proyecto, si fue intermitente, si estuvo fuera del proyecto y que solamente pudo participar en un objetivo específico trazado dentro del proyecto. Entonces,
No siempre vamos a tener conciencia de todos los que han participado, pero sí los que intervinieron de manera directa, porque puede ser que los actores indirectos son los que nos van ¿cómo es? Que se nos puedan escapar. Por eso que es importante, dentro de una planificación, de una sistematización, escoger bien el proyecto que vamos a sistematizar, que se convierte en nuestro objeto. Luego, estudiar toda la documentación, porque no todas las experiencias se podrán sistematizar, tiene que tener relevancia, tiene que tener realmente importancia para nosotros dentro de las carreras de ciencias de la educación. En este caso, es como los proyectos que han sido ejecutados por X, Y instituciones podrían estar afín hacia lo que nosotros vamos a trabajar. Sí, dígame, Cielito. ¿Tenías alguna pregunta? Sí, Yesenia, yo tengo una pregunta que hacerte. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es que la parte de conceptualización nosotros lo podemos hacer en un cuadro de doble entrada. Claro, lo pueden hacer. Sí, pueden hacer un cuadro de doble entrada en el cual escriben la palabra de lo que ustedes han identificado y luego ponen la conceptualización o cómo lo han construido dentro de las personas que, en este caso dentro del grupo de trabajo con el cual estás trabajando. Y una pregunta más que quería darte. Tenemos que colocar también la bibliografía un poco de los autores, ¿no? Porque de eso se trata la conceptualización. Mi pregunta es la siguiente, porque estamos hablando de que tienes que colocar conceptos, tienes que colocar de qué pedagogos viene ese tema, y esa es la pregunta que quería hacerte. Colocaré también la bibliografía, ¿verdad? Habría que poner la bibliografía, porque si ya mencionamos, vamos a suponer, estás utilizando alguna corriente, pues lógicamente va a tocar poner la bibliografía, porque estamos sustentando, es que se hace una correlación, como cuando hacemos una investigación entre lo que dice la teoría con lo que dice la práctica, y ahí vas viendo cómo se están construyendo esos entendidos. Ahorita es un ejercicio, pero en el momento que ya lo llevemos a la práctica, créanme que va a ser muy enriquecedor, no solamente para nosotros los profesores, sino también para los estudiantes, porque vamos a descubrir o vamos a vivir otro modelo de cómo poder también indagar y cómo poder descubrir nuevos aprendizajes que se hayan efectuado dentro de una intervención. Gracias, Yesenia. Eso quería saber para continuar el trabajo. Muy amable. Gracias, César. Permítame una consulta, por favor. Dígame, compañero líder. Gracias, Yesenia. Hace un momento el doctor Francisco mencionaba sobre que hay un poquito de diferencia entre el marco teórico con el marco conceptual. Se tiene entendido que dentro del marco teórico pues se encuadran las ideas de los especialistas, ¿no? Sí. En cuanto a la parte referencial que tiene el investigador, pero en el marco conceptual de este análisis que hace el investigador de esas teorías tenemos que escribir. Entonces hay un poco me estoy confundiendo un poco, para no caer en la parte de marco teórico y conceptualizar las ideas, lo que decía la compañera en ese momento, que incluso que hay que referenciar de dónde viene esa teoría, porque de una u otra manera vamos a necesitar esta referencia de una teoría, de la idea que viene de este investigador. Bueno, la diferencia entre el marco teórico y el marco conceptual radica no solamente en su extensión, sino en la finalidad que tiene. El marco teórico, como su nombre lo indica, busca generar aportes teóricos para la investigación. En tanto que el marco conceptual lo que busca es definir una categoría, es decir, establecer unos límites conceptuales de cómo nosotros estamos percibiendo el concepto que se está analizando. De tal manera que la diferencia entre hablar en un marco teórico sobre el currículo y en un marco conceptual sobre el currículo será que en el marco conceptual yo voy a tomar la definición de Díaz Barriga sobre qué es el campo del currículo, en tanto que si yo construyo un marco teórico, no solamente tomo la definición de una persona, sino que conjugo ese debate teórico que hay detrás de un concepto para poder definir una teoría de inicio.
Es decir, lo que nosotros buscamos es tener claro qué estoy buscando. Si para los autores el control era una herramienta que sirve para aprender y apagar un elemento electrónico, entonces desde esa definición yo tengo que hacer mi proceso sistematizador. Para evitar que exista una divergencia conceptual entre lo que los autores o los actores plantearon en su propuesta y la forma en que yo estoy haciendo la lectura de esa realidad. De tal manera que el marco conceptual se convierte en ese filtro epistemológico que nos permite a nosotros tener claridad de qué es lo que estamos tratando de encontrar o cómo vamos a encontrar las situaciones que estamos sistematizando. Con relación a lo que planteaba hace un momento Cierito, sí es importante que todo concepto esté fundamentado con las citas y referencias del caso, puesto que tenemos que irnos acostumbrando a utilizar el lenguaje y la redacción académica en todos nuestros actos propositivos que tenemos, de tal manera que no solamente es hacer la lista de bibliografías sentidas, sino también las llamadas en el texto que se requieren para comprender la participación o el criterio de un autor en el momento de establecer una definición. Por eso les decíamos que les recomendábamos el uso de la norma APA 7, que es la última versión que está ya en vigencia dentro de este marco de normas de referenciación. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, me gustaría, Francisco, que definamos bien lo de las tareas, hasta cuándo estar, para recordarles, porque a veces pudieron haber otros compañeros conectándose un poquito más tarde, porque solo hablaste al inicio. Sí, gracias Jessy. Como les decíamos, en el proceso, al inicio de la actividad, se ha replanificado la tarea, tratando de unificar dos actividades en una y evitar más dispersión del proceso que estamos haciendo. En tal sentido, dentro del taller, el taller 2 y el taller 3 se han hecho uno solo y hay que cargarlo en la actividad que se denomina taller número 2. Las fechas están habilitadas hasta el 20 de septiembre para la carga del documento. Es decir, hasta el domingo se va a poder subir el documento individual de cada una de las personas que ha participado en los grupos. Y a partir del 21 se procederá a hacer el acto evaluativo entre el lunes, martes y miércoles, que ya nos alcanza la penúltima sesión de trabajo. Además, es importante recalcar que en este curso todos somos estudiantes, todos estamos catalogados como participantes del equipo, del grupo, del curso. Por lo tanto, aquí no hay diferencias en el rol que asumimos dentro de la facultad. Si usted es profesor o usted es estudiante, en este curso todos tenemos la calidad o la cualificación de ser participantes. Por tanto, las tareas y las actividades son desarrolladas por todos los integrantes del grupo, de tal forma que exista ese trabajo colaborativo que estamos promoviendo a través de esta actividad que estamos desarrollando en pro o en miras de consolidar los conocimientos básicos para la planificación de una sistematización de experiencias. En la segunda parte del curso de expertos, donde sí vamos a plantear la diferenciación entre experto docente y estudiantes, los profesores que participen de ese curso de expertos tendrán que cumplir una serie de tareas con sus estudiantes, pero en este espacio, en este grupo, todos tenemos la obligación de cumplir con los talleres y con las actividades que se han planteado sin distanciamiento de los roles que nosotros estamos cumpliendo como parte del curso. Esto para aclararle a todos los participantes del taller que estamos en igualdad de actividades. Francisco, una pregunta. Sí, Plácido. Verá, como tú acabas de informar sobre el taller 3 y el taller 2, ¿se envían de manera individual o justamente van involucrados los dos talleres en uno solo? Los dos talleres van en uno solo, es decir, tomen el documento que se llama taller número 3. Sí, sí. Voy a proyectar mi pantalla para poderles explicar con mayor claridad. Tomen, por favor,
la actividad que está aquí en el taller número 3, ¿Ya? lo van a descargar y van a darse cuenta que está unido lo que estaba en el taller 2 con actividades del taller número 3. Es decir, es un solo documento que hay que elaborar, que es lo que está en el taller 3. Una vez concluido esta actividad, lo que van a hacer es subirlo donde dice taller objetivo y marco conceptual de la sistematización. Es decir, que la entrega es a través de este enlace que ya estaba habilitado. Si ustedes lo observan, ya están modificadas las fechas. Hasta el 20 de septiembre a las 23:59. Ya está habilitado todo para que ustedes puedan hacer el trabajo que se les está requiriendo en los tiempos que hemos replanificado, tomando en cuenta que estamos en un sinnúmero de actividades por cierre de semestre. Entonces, esta es la vista que ustedes tienen. La vista que ustedes tienen, aquí solamente vamos a colocar, en vez de taller número 2, taller número 3, para que ustedes sepan que aquí se sube un solo documento construido entre las dos actividades que se están uniendo en este caso, para evitarnos mayor involucramiento, mayor actividad dentro del proceso que estamos desarrollando. Aquí ustedes pueden notar que ya están cambiadas las fechas para que actúen con toda confianza, ¿sí? Sí, Francisco, algunas colegas y estudiantes querían ver cómo pueden ellos identificar las observaciones que se les han realizado en el taller que tuvimos anteriormente. Perfecto. Voy a cambiar, estoy en mi vista como estudiante, ¿no? Voy a ingresar a la actividad anterior. Ingreso a la actividad anterior y ustedes notarán que aquí están las personas que me evaluaron. En el momento que las personas que están aquí están las personas que me evaluaron, yo voy a dar clic sobre la opción, perdón un momento. A ver, estos son los que yo evalué. A ver, un momento. Aquí está. Entro a mi actividad. Vuelvo a hacerlo nuevamente. Entro a mi actividad, es decir, entro a mi envío. Aquí donde está mi envío, que se activa como un hipervínculo. Entro al hipervínculo y aquí yo puedo observar todas las observaciones que me han sido asignadas en el trabajo. ¿Sí? Aquí están todas las observaciones, ¿ya? Que he recibido de parte de mis evaluadores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer solamente? Vuelvo a hacerlo, voy a dar clic sobre el nombre de mi envío y automáticamente se van a desplegar todas las observaciones que de las cuales yo haya sido objeto. En este caso aquí están las 3 condiciones, aquí está la segunda evaluación, aquí está la tercera evaluación y aquí está la cuarta evaluación. Yo tuve en este caso 4 evaluaciones y aquí están mis 4 evaluaciones y las observaciones que yo he recibido dentro de este proceso de evaluación que hemos pasado todos, ¿no? Entonces, creo que con eso responderíamos a la inquietud, ¿no? Francisco, yo oscilito, una buena cosa. Las diapositivas de ahora las van a colocar porque para trabajar en esto que nos toca a continuación deberían estar y no están todavía. Pregunta, ¿no? Sí, Cielito. Tanto las diapositivas como en breve también cuando ya tengamos la descarga de la clase que hace Zoom, automáticamente también vamos a subir la tutoría sincrónica 6. Gracias, Ustedes notarán, compañeros, que dentro de nuestra aula virtual, nosotros estamos colocando todas las videoconferencias bajo el nombre de tutoría sincrónica. Si ustedes entran a este documento, automáticamente va a llevarme a un video de YouTube donde está colgada la actividad. Un punto importante, compañeros, muy importante en este proceso de formación. Cuando usted vaya a reclamar su certificado, el sistema le va a pedir que usted tenga al menos 7 de evaluación
Es decir, que su evaluación global sea de 7 o mayor que 7, y además le va a pedir que usted haya completado todas las actividades. Que usted haya completado todas las actividades significa que todas sus actividades deberán estar, voy a cambiar a mi rol de estudiante, perdón, me cambié a mi rol de profesor. Voy a ponerme como rol de participante. Eso significa que todas las actividades deberán estar con este visto colocado al final. Si ustedes se dan cuenta, este visto no se puede colocar en algunas actividades, pero en otras me aparece bloqueado. ¿Cómo hago yo para que este botón cambie? Simplemente lo que tengo que hacer es entrar a la actividad y automáticamente, una vez que yo ya he visto el documento, no necesariamente tengo que verlo, más bien tengo que descargarlo. A lo que yo ya retorno, noten que ha cambiado el icono y se le ha colocado un visto. Si usted en el momento que reclame su certificado, cuando ya terminemos el curso, automáticamente aquí al final va a aparecer un botón que dice certificado, generación del certificado. Automáticamente usted podrá descargar el certificado de este curso mediante esta misma plataforma. Es decir, usted entra al aula virtual y saca el certificado. Pero para que el aula virtual le otorgue el certificado, usted tiene que haber tenido todos estos botoncitos cambiados a visto. ¿Y cómo se hace? Simplemente abriendo todas las actividades que han sido colocadas dentro del proceso de planificación de este curso. Entonces, noten pues que si yo abro la actividad, aquí está el documento básico de esta clase, y a mi regreso al aula virtual ya han cambiado los dos botones. Es decir, la forma para que el botón se coloque en visto siempre va a ser que usted abra la actividad que se está solicitando, ¿ok? Porque si usted no tiene todos los botones en visto, el sistema no le va a otorgar el certificado. ¿Estamos, compañeros? ¿Sí está claro lo que les estoy diciendo? Sí, doctor, una consulta. Sí, por favor. Tengo en la primera clase, parece que sí debe participar en un foro y yo no pude participar. Y obviamente no puedo poner el visto. ¿Qué podríamos hacer ahí? Ya perdió la N. No, ¿cómo se puede hacer allí? Vamos a habilitar el foro unos días más al final para que ustedes puedan completar los que no pudieron participar de esa primera actividad, porque usted no fue el único que no pudo hacerla. Tenemos algunos requerimientos y al final obviamente lo habilitaríamos para que ustedes puedan participar de ese espacio. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya hemos terminado, ya nos hemos pasado con 3 minutos, Pancho. Entonces, ¿alguien está pidiendo la palabra? ¿Quién está pidiendo la palabra? Joselo, ¿no? No, Leonardo. Aprovecho para agradecerte que no pude dar la oportunidad de agradecer esa respuesta. Muy bueno. No se preocupen. Gracias, Joselo. Entonces, damos por culminada la jornada de hoy. Yo tenía una preguntita. Dime, Luz. No sé si entendí mal, pero íbamos a tener ahora una actividad grupal. No era para ahora. Era para ahora, pero se nos fue el tiempo. Ya. Sí, entonces, pero era para pendiente. hacer un ejercicio en relación a la actividad al tema de ahora. A los mapas de actores, pero no es complicado. Leonardo. Buenas tardes. Es que mi consulta era porque yo sí realicé la actividad del foro, por decirlo así. Sí. Y me marca que no lo hice, pero tengo el comentario ahí e incluso interactué. Entonces no sé si eso es un problema de la Hay que plataforma. revisar la plataforma para ver qué está ocurriendo. También ocurre que cuando el foro no ha sido calificado y obviamente ya no se calificó lo que se subió después de la fecha, entonces ahora que abramos el foro se vuelve a revisar todos los espacios y ahí ya se le asignaría una calificación. Ok, listo, gracias. Ok, entonces muchísimas gracias. Bueno,
Gracias. Que tengan una buena... Gracias, Francisco y Yesenia. Gracias. Compañeros, Bien, buenas tardes. gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas. Gracias por todo. Buenas Chao. tardes, gracias. Gracias, Giselle. Gracias a todos. Nos vemos, Bueno, Nina. Gracias a todos, a todos. Gracias, Jessy, Francisco. Gracias. Gracias a todos, muy buena tarde. Muy buena tarde. Me gustan esos árboles al fondo. Yesenia, ¿hasta qué hora era posible subir la tarea de esta semana? Hasta el domingo. Quería saludarles. Gracias, bendiciones. No, yo me Chao, refiero a chicos. la semana pasada que quedaba para esta. Gonzalito, tenemos más tiempo. Ya. Hasta el domingo entonces. Sí, hasta el domingo. Ya, Yesenia, muchas gracias. Chao, chao.